acelerar el propósito de Dios en sus vidas. Si alguien a mí me preguntara, ¿para qué viniste a esta tierra? Yo simplemente dijera, yo vine para entender y conocer al Señor Jesucristo. Ese es el propósito más grande que usted y yo tenemos. Lo demás es añadidura. Gloria a Jesús. Quiero hablar sobre un altar. Y cuando yo mencione la palabra altar, quiero que la relacione también con lo que es un portal. Un altar es un punto donde entran cosas espirituales, sean para bien o sean para mal. Un altar es una puerta donde de lo espiritual, de lo que no se ve, que es lo eterno, porque lo que se ve caduca y vence, pero lo que no se ve es eterno. Aleluya. Es una puerta donde lo eterno tiene un contacto con lo natural. Y usted va a salir de este lugar con una conciencia en el nombre de Jesús, porque todo está en elevar la conciencia acerca de la verdad del Señor. Ponemos bases bíblicas. Josué capítulo 4, versículo 1. Tome su lugar. Josué capítulo 4, versículo 1 dice la palabra en el nombre de Jesús. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las llevaron y las levantaron allí. Pero el versículo 9 contiene la esencia de lo que yo quiero predicar en esta mañana. Josué hace algo extra que el Señor no se lo ha pedido. Josué hace algo diferente que el Señor no se lo ha pedido. Miren lo que hace Josué. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Entonces la orden del Señor a Josué fue: comunícate con los príncipes de cada tribu, 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, y dile que agarren piedra por donde yo pasé, porque el Jordán se abrió y pasaron en seco por causa del arca, la presencia de Dios. Ellos iban de camino a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. Y dice la escritura que le dice el Señor, lo leyó, que cada uno recoja una piedra por donde pasaron en seco y levanten un monumento para que los hijos de ustedes y los hijos de los hijos recuerden siempre que yo abrí el mar para que mi pueblo pasara en seco. Pero Josué, cuando él ve que la palabra de Dios se ha cumplido, ha sido obedecida, él dice: espérate un momento, déjame regresar. El Jordán todavía estaba dividido. Y dice que en donde pasó el arca juntamente con los sacerdotes, levantó un altar. ¿Me están siguiendo? Bueno, ese altar hoy sigue ahí. Lo único que está cubierto de agua.
Pero usted va a entender por qué Josué hizo eso. El diseño de levantar altares al Señor fue establecido por Abraham. No puedo hablar de altar si no me meto con Abraham, porque fue el primer hombre que trajo este diseño. Abraham venía de la tierra de Ur de los Caldeos, una ciudad en Mesopotamia, un puerto muy importante, una ciudad muy económicamente sólida. Y ahí había muchos templos, y en cada templo había un altar. Y el Señor llama a Abraham y tiene un encuentro con él cuando le dice: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, tu descendencia será grande, tu descendencia será poderosa. Y cuando, eso fue en Génesis capítulo 12, cuando el Señor le da esa promesa a Abraham de ser prosperado, enriquecerlo, y que su descendencia iba a ser incontable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Lo primero que hace Abraham es levantar un altar. Y me llama la atención de que él se toma el atrevimiento de levantar un altar al Dios que le acaba de hablar. Y el Señor no lo reprendió. Él traía esa cultura, él venía de una ciudad muy idólatra y muy pagana, donde la gente levantaba templos y altares a dioses paganos. Y Abraham levanta un altar al Señor. Y yo le quiero decir los ingredientes que tiene un altar. El altar posee 4 cosas: posee ofrenda, posee fuego, posee adoración y posee sacrificio. Un altar posee 4 ingredientes. Diga: ofrenda, fuego, adoración y sacrificio. Y dice la Escritura que el Señor le da la promesa a Abraham. Le dice: te voy a multiplicar, te voy a ensanchar, serás bendición a las naciones. Y lo primero que hace Abraham después de recibir la promesa es levantar un altar. Levanta un altar con adoración, con agradecimiento. Levanta un altar donde él pone un sacrificio. Levanta un altar donde él le pone fuego al sacrificio. Levanta un altar, amén, donde hay un orden establecido. Y Abraham sella la promesa de Dios para su vida con un altar. ¿Alguien dice amén? Hoy tenemos en día gente que recibe promesas del Señor, pero ¿saben con qué las sellan? No la sellan con agradecimiento, no la sellan con danza, no la sellan con oración o adoración, la sellan con duda. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que quizás el pastor está mintiendo y está jugando para ver si yo caigo? Hoy en día la duda es lo que se come la palabra de Dios. Hoy en día, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que va a suceder? Yo no veo que va a suceder. Déjame decirte, el padre de la fe, después que recibe la promesa de Dios, te voy a ensanchar. Alguien le está diciendo en esta mañana al Señor: te voy a ensanchar, porque el Señor no le habrá muerto. Abraham ya no está aquí, te está hablando a ti. Aleluya, te voy a ensanchar, te voy a multiplicar, te voy a engrandecer. Vas a ser bendición para las naciones. Después que el Señor se calla, él levanta un altar y empieza a adorar. Santo verdadero es el Señor Dios Todopoderoso, porque él no miente. Trae un sacrificio, le prende fuego y empieza a adorar alrededor del altar, porque así es como se sellan las promesas de Dios para tu vida. No se sellan con queja, no se sellan con duda, no se sellan con incredulidad, se sellan con un altar de adoración, de agradecimiento, de sacrificio y alabanza. Y el Señor no lo reprendió. El Señor le agradó la actitud de Abraham. Primera vez que Abraham levanta un altar fue en la tierra de Siquén. Y Siquén significa hombro. Hombro. Abraham estaba diciendo: yo me agarro, yo me apoyo de ti, porque fiel eres el que me habló y verdadero es el que me habló. Oh, yo sé que hoy te agarras de la palabra y la promesa que te da el hombre. El hombre siempre te va a fallar, el hombre te va a mentir, el hombre te va a defraudar, el sistema es mentiroso.
mentiroso, pero mi Dios no es mentiroso. Y cada vez que tú recibas una palabra, séllala, porque Él es tu hombro, Él es tu apoyo. Después que Abraham sale y dice: vete de tu casa y tu parentela. Génesis 12, 8. Por segunda vez Abraham levanta un altar. Diga el altar de la dirección. Él edificó un altar en Betel. Ahí. Betel significa casa de Dios. Ahí significa ruina. Oh, yo quisiera que alguien entendiera. Demasiada gente. Agarre esto porque Dios le está hablando. Demasiada gente con la mentalidad de que yo lo único que yo quiero es reunir $10,000 para comprar una casita en Honduras y volver para allá. ¿Has levantado un altar para ver si esta es la dirección de Dios que quiere para tu vida? Aleluya. Demasiada gente pasando de camino, llenándose los bolsillos de dólares porque su mente está a volver a su país. Yo te hago una pregunta: si a ti no te han agarrado, si las puertas de este país se abrieron para que tú entraras y estás escuchando este mensaje, ¿no será que Dios tiene un propósito contigo y tu familia en esta ciudad? ¿No será que Dios te quiere usar grandemente en este país? Sal de tu casa y tu parentela, y el Señor y Abraham levanta un altar. El altar de la dirección. ¿Qué hago, Señor? ¿Para dónde me vas a guiar? Hoy no. Hoy gente está tomando dirección por el dólar. Aquí en Baton Rouge no hay trabajo. Aquí donde vivo las cosas se ha puesto: me voy para Houston, me voy para Texas, me voy para Atlanta, me voy para Georgia. Y el billete es el que mueve la gente. A Abraham no lo movió la riqueza, no lo movieron la necesidad, lo movió el altar. Él dijo: yo necesito levantar un altar para que me dé dirección. Y vuelve a levantar un altar y le dice: Señor, guía mis pasos, guía mi corazón al camino donde tú me quieres guiar. Dame dirección. ¿Qué quieres que yo haga? Y Abraham descendió a Egipto después que levantó el altar en Betel, el altar de la dirección. Y ahí en Egipto se multiplicó, se enriqueció, dice la Escritura. Salió enriquecido. Y en Génesis 13 en adelante, Abraham vuelve a levantar otro altar. Después que sale de Egipto con siervos, con siervas, con ganado, con ovejas, lleno de oro y de plata. Porque cuando Dios te dirige, Él no te dirige a la miseria, Él te dirige a la bendición. Sí. Y lo único que hace Abraham después que sale en Génesis 13, levanta un tercer altar. Un tercer altar. El altar de la gratitud. Y empieza a sacrificar, pone oro, pone plata, pone ganado. Y le dice: gracias, porque sin nada salí de mi casa. Y ahora yo vuelvo al camino bendecido, reventado de bendición, cargado de oro, plata, siervos, posesiones. Qué triste para aquellos y aquellas que cuando el Señor les empieza a bendecir, lo primero que se olvidan es del que los bendijo. Es triste para aquellos y para aquellas que cuando el Señor te empieza a dar oro y plata, lo primero que haces es alejarte del altar que te bendijo, de la casa donde hablas, donde el Señor te habló. Estoy ocupado con el trabajo, estoy ocupado con la compañía, no tengo tiempo. Abraham no. Abraham dijo: wow, por este camino yo pasé sin nada y ahora voy de regreso bendecido, prosperado, ensanchado. Déjame levantar un altar. Y levantó un altar de gratitud. Y el cuarto altar que Abraham levanta fue cuando el Señor le pidió a su hijo Isaac. Lo que tanto él había querido y lo que tanto había soñado y lo que tanto había deseado, un hijo, porque su esposa era estéril y él ya era viejo. El Señor se lo pide en sacrificio. ¿Qué más quería?
Y él no vaciló. Llevaba su daga, su cuchillo, porque él lo iba a hacer. Iba a sacrificar a su único hijo en un altar, porque Abraham sabía. Y levanta el altar, prepara la leña. Y el chiquito de Isaac le dice: ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal? El Señor ya proveyó. Y usted conoce la historia. Cómo este hombre, llamado amigo de Dios, llamado el padre de la fe, estaba dispuesto a dar lo que más amaba en el altar. Hoy no. Hoy el Netflix los impide sacrificar. Hoy el TikTok nos impide sacrificar. Hoy la música, ay, es que es lo único que tengo. Y el Señor dice: wow, Dios le pidió a un hombre su hijo y estaba dispuesto a darlo. Y tú no puedes soltar la música, no puedes soltar el pecado, no puedes soltar la lengua suelta, no puedes soltar los chismes, no puedes soltar la envidia, no puedes soltar. Y este hombre iba a sacrificar su hijo. Diga: el altar de la recompensa, el altar de la obediencia. Y obedientemente Dios prueba la fe y la obediencia del padre Abraham. Y el Señor dijo: no lo mates. Hay un becerro ahí, un ciervo. Y mataron al ciervo. Entonces Abraham es el que mete el diseño de los altares. ¿Alguien me dice de qué está compuesto un altar? Le dije: hay 4 ingredientes que hacen que un altar funcione. Diga: ofrenda, fuego, sacrificio, adoración. ¿Tú tienes un altar? Josué conocía este principio. Josué está dirigiendo al pueblo de Israel. Josué edifica 2 altares, uno por obediencia y otro por adoración. Uno porque el Señor lo mandó, usando a 12 príncipes de las tribus de Israel. Agarren 12 piedras. Usted leyó la historia. Dile a 12 de los príncipes, uno por tribu, que agarre 12 piedras del río. Usted no ve ahí las instrucciones que sean lisas, que sean redondas. No, el Señor es bueno para trabajar con las piedras. El Señor es bueno para trabajar con piedras. Y van a levantar un monumento para que los hijos de ustedes vean que yo los hice pasar en seco. El Jordán se dividió en 2. Pero Josué dice: yo quiero hacer algo mío. Y se volvió al centro del Jordán. Todavía estaban las aguas divididas. Y levantó un altar en medio del fondo del Jordán. Cuando estaba en seco lo levantó. Y dice la Escritura que hasta el día de hoy sigue ahí. Pero Josué hizo algo poderoso, porque Josué estaba dejando un portal, estaba dejando una puerta de bendición a los ministerios que venían detrás de él, a los hombres y mujeres que venían detrás de él. Yo quizás me podría enfocar en dejar altares para nuestros hijos y nuestras hijas, porque es lo común, ¿no? Yo tengo que levantar un altar para mis generaciones. Ya el Señor lo había hecho, amén, a través de los 12 príncipes. Pero me llama la atención por qué Josué levanta un altar en medio del río Jordán. Alguien dice amén. Josué entendía esto. Josué entendía que detrás de él iban a venir, amén, ministerios, iban a venir gente ungida, iba a venir gente de Dios que necesitaban un contacto con ese altar. Y en esta mañana yo le quiero decir a alguien: toda adoración que tú das, toda ofrenda que tú das, todo sacrificio que tú das y toda alabanza que tú das, acompañada del fuego y la pasión del Espíritu Santo, tú estás abriendo puertas para las generaciones que vienen atrás, para los ministerios que vienen atrás y para cosas que se deben soltar. Y te lo voy a probar. Años más adelante se levantan un ejército contra Israel. Y Gedeón, el Señor lo levanta, lo saca de la cueva y le dice: te voy a usar para que seas tú libertador de Israel.
Y dice que traen más de 30,000 hombres. Y el Señor le dice, no, son muchos. Sueltan a 10,000, se quedan en 20,000. Y el Señor dice, no, son muchos. Sueltan a 10,000 más y se quedan a 10,000. Y dice el Señor, son muchos. Es más, te voy a decir dónde los vas a llevar. Llévalos a tomar agua al Jordán. Y el que lama el agua como si fuera un perro, a ese me lo aparta, me lo pones a un lado. Y el que se baje y tome agua con la mano, amén, a ese me lo pones a otro lado. Y el Señor probó el corazón de los guerreros de Israel en el Jordán. Diga, llamado. Por causa de haber un altar metido en el Jordán, el Señor empezó a usar ese altar para abrir puertas de victoria, para abrir puertas de bendición, porque un altar es un portal. Aleluya. Y 300 hombres se quedaron con Gedeón y fueron probados en las aguas del Jordán. Diga, llamado. El Señor llama cuando hay un altar levantado. El Señor te llama cuando tú levantas un altar. Déjame hacer un paréntesis en esto, y esto es para los líderes de crecimiento. A mí me edificó. ¿Sabe que en la Biblia tenemos la historia del mudo? ¿Sabe quién es el mudo? Lázaro. Cuando usted lee la Biblia, usted no encuentra ni un solo versículo que Lázaro haya hablado. Y Lázaro dice que era amigo de Jesús, y la Biblia dice que Jesús lo amaba. ¿Alguien me está siguiendo? Lázaro nunca habló en la Escritura. No encuentra ni una sola letra que Lázaro haya dicho. ¿Por qué? Si era amigo de Jesús, Jesús lo amaba. Es más, Jesús ni lo llamó a ser su discípulo. ¿Se ha preguntado por qué? Porque aunque esté contigo y aunque sea tu amigo, no todos son llamados. Es que Él ha estado conmigo, Él es mi amigo. No, por ser amigo y por ser querido no es suficiente. Tiene que haber un llamado. Y el llamado se prueba en las aguas. El llamado se prueba cuando hay un altar. El llamado se prueba cuando tú te levantas en adoración, en fuego, en sacrificio. ¿Usted cree que cuando Jesús fue a comer con María y Marta, Lázaro no estaba ahí? Sí, Lázaro estaba ahí porque Jesús era un rabino. Y por la ley hebrea, un rabino no podía entrar donde estaban las mujeres solas. Tenía que haber un hombre. Marta trabajaba, María escuchaba, pero Lázaro no hacía nada. Y era su amigo, el que amaba. ¿Me estoy explicando? Hoy en la iglesia tenemos gente así, que ni trabaja, ni escucha, ni habla. Tenemos lazaritis, aguditis a veces en la iglesia. Ahí está, pero no habla. Ahí está, pero no hace nada. Ahí está, pero no escucha, terco, soberbio para las cosas de Él. Pero era amigo de Jesús y Jesús lo amaba. ¿Alguien me está entendiendo? Habrá un Lázaro que diga gloria a Dios. Mudo, no hablaba. Pero cuando tú tienes un altar, al final Dios te va a usar para Él glorificarse. Al final Dios te va a usar para gloria y honra. Porque ¿sabe qué? Lázaro después se convirtió en el evangelista sin predicar. Porque el que miraba a Lázaro decía, wow, este estuvo 4 días muerto y se está caminando. Yo creo. Wow, este estuvo muerto y está caminando. Yo creo. Lázaro ganaba gente sin abrir la boca. Diga, llamado. En el Jordán hubo un llamado de hombres de guerra. Diga, autoridad. Después que Elías es tomado por el carro de fuego, un torbellino, se lo llevó el Señor en un torbellino con los carros de fuego. Dice que el manto cayó y Eliseo lo tomó y agarró el manto de Elías y va al río Jordán y lo golpea. Alguien lo golpea y lo golpea. Y cuando golpea el río Jordán, por la unción de Elías, del manto de Elías, el río se vuelve a abrir en dos. Es que donde hay un altar se manifiesta la autoridad. Es que donde hay un altar se manifiesta el llamado. Es que donde hay un altar se manifiesta la unción. Eliseo golpeó las aguas con el manto de Elías y las aguas se partieron. Diga, autoridad. Diga, sanidad. Segunda de Reyes 5. Eliseo manda a Naamán a que se zambulla 7 veces en el Jordán. Le dice, si te zambulles, Naamán, aquel capitán sirio lleno de lepra, vete al Jordán. Y todavía Naamán se espanta, dice, hay otros ríos mejores y me estás mandando a ese. Es que ahí está el altar. Es que
unción, es que ahí está el llamado, es que ahí está la autoridad. 7 veces se zambullen a Amán. Y cuando sale de la 7ª vez, dice que su piel era como la piel de un recién nacido, de un bebé. Diga sanidad. Sanidad. Más adelante, Eliseo va a la escuela de los profetas y dice: este salón de clases es muy pequeño, hay que ensancharlo. Muchachos, vamos a trabajar, vamos para el bosque a cortar leña. Y dice la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 6, que uno de los estudiantes de la escuela de profecía estaba trabajando, cortando un árbol, y dio un mal golpe, el hacha rebota y cae dentro del río Jordán. Y él se asusta mucho porque dice: ¡ay, perdí el hacha! Es prestada. Y Eliseo le dice: ¿qué pasó? Perdí mi hacha, dime dónde cayó. Ahí. Y dice la escritura que Eliseo dijo: hacha, ven para acá. Y el hierro flotó, salió del agua y cayó en las manos de Eliseo y le dijo: toma. Diga: cuando hay un altar, lo perdido se recupera. Yo necesito gente de altar en esta mañana. No necesito Lázaro que estén mudos, que estén callados. Cuando hay un altar, lo perdido, lo que ya se cree que se perdió, se recupera y vuelve a tu mano. Aleluya. Cuando hay un altar, hay sanidad. Cuando hay un altar, hay autoridad y unción. Cuando hay un altar, hay llamado. Denle un aplauso a Jesucristo. Dice la escritura, Primera de Crónicas 19, 17. Luego que le fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán, vino a ellos. ¿Por dónde cruzó David? Primera de Crónicas 19, 17 en adelante. Y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Y mató David a los sirios. Mató a 7,000 hombres de carros y 40,000 hombres a pie. Asimismo mató a Sofat, general del ejército. Cuando hay un altar, no es casualidad que David haya pasado el río Jordán antes de enfrentar a su enemigo. Cuando hay un altar, hay victoria. Cuando hay un altar, no hay arma que prospere contra ti. David atravesó el río Jordán y dijo: ahora sí, vamos a perseguir a esos enemigos. Dice que mató a 40,000 hombres a pie y a 7,000 hombres en caballos, en carros de guerra, y mató a su general. Porque cuando hay un altar, la victoria es tuya. Pero cuando hay quejas, cuando hay duda, es que me van a agarrar, es que yo no sé qué voy a hacer, la derrota es garantizada. Por eso la necesidad de levantar un altar. Por eso la necesidad de levantar un altar. Cuando hay un altar, el enemigo huye y tú tienes autoridad sobre él. Mateo 3:6. Lo estoy dando que trabajar. Cuando hay un altar, hay perdón de pecados. Mateo 3:6 dice que la gente venía a Juan para ser bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Yo podría pasarme una hora más diciéndole todo lo que sucedió en el Jordán, por causa de un Josué que edificó un altar en el fondo en el fondo del río, cuando estaba dividido en dos. Juan el Bautista llevaba a la gente al Jordán
para que ellos recibieran, ¿qué? Perdón de pecados. No es casualidad que cuando el Cordero de Dios aparece, y Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dijo: ve, Juan, bautízame. ¿Y sabe dónde fue bautizado Jesús? En el Jordán. El Cordero lo encuentras en el Jordán. ¿Por qué? Porque ahí estaba el altar. En el altar hay perdón de pecados. En el altar encuentras al Cordero. En el altar encuentras a Jesús. En el altar encuentras tu victoria. En el altar las cosas perdidas regresan a tus manos. En el altar está el llamamiento. En el altar está la autoridad. En el altar está la unción. En el altar está la salvación. Tenemos salvación metida en el Jordán. Pero ¿sabe lo más importante? Que por 400 años el Señor había estado mudo. Del libro de Malaquías al bautismo de Jesús hubieron 400 años de silencio. El Señor no habló por ningún profeta, no habló por ningún sacerdote, no habló por nadie. 400 años de silencio. Pero por causa de un altar, la voz del Padre se oyó. Después de 400 años, mientras que el Cordero de Dios estaba metido en las aguas, aleluya, el cielo se estremeció y dijo: este es mi hijo, este es mi hijo, en donde yo tengo complacencia. Complacencia. En el altar encuentras identidad. En el altar te das cuenta de que tú eres mujer, y te das cuenta de que tú eres hombre, y no eres un animalito, o uno de allá, uno de acá. Cuando tú te metes en el altar, el Padre te da identidad. No venimos del mono, no venimos de la ciencia, venimos del Todopoderoso. Él es mi Padre, Él habla conmigo, yo no soy huérfano. En el altar, en el Jordán, el Señor habló después de 400 años. Y después que el Padre habla, se manifiesta el Espíritu Santo como forma corporal de una paloma. Porque en el altar está el fuego. En el altar está la esencia, la chequina, la gloria de Dios, su Espíritu. Solo lo puede encontrar alguien que ha levantado un altar. El Espíritu Santo se manifiesta en el Jordán sobre Jesús. Y no tengo tiempo para decirle algunas cosas más. Pero por causa de un altar edificado dentro de un río, puertas espirituales de bendición, de victoria, de sanidad, de restauración se abrieron para cada hijo y cada hija de Dios que se metió en el lugar donde el altar había sido edificado. Ahora le voy a decir: pastor, ¿y ahora qué tengo que hacer? 12 piedras. No, el altar es usted. El altar es usted. ¿Sabe por qué? Porque la sangre del Cordero me cayó cuando yo fui a las aguas. Por eso no hay otro nombre. No hay otro nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. El que derramó la cruz, la sangre de la cruz del Calvario, se llama Jesús. Y cuando tú te sumerges a las aguas del bautismo y el nombre de Jesús es invocado, la sangre del Cordero de Dios cae sobre ti. Y la sangre solo caía sobre el altar.